Volvamos a la historia de Rusanova, que al principio Kozlova empezó a conocer a personas que se parecían a Rusanov en la calle. Y luego, durante el viaje de Moscú a Kaliningrado, conoció a un hombre que tenía todos los signos de Rosanov de cerca, justo en su compartimento. En esta historia hay que decir que los que parten, o en este caso los que regresan, perciben muy bien a las personas a las que regresan y no pueden en ningún caso someter a esas personas a una atención indebida. Извиняюсь, я уже читала. Por ello, Rusanov se mostró primero a cierta distancia de su ex esposa, para que ésta aceptara poco a poco la posibilidad de su regreso, sobre todo porque Kozlova ya sabía que el proceso de su resurrección estaba en marcha. Por lo tanto, cuando ella escribió que observó a personas parecidas a su ex marido, en realidad estaba viendo al Rusanov resucitado, ya real. Se puede explicar que los resucitados se comportan con tanto cuidado y con tanta comprensión porque los elementos de la resurrección ya han sido transmitidos a su conciencia. Y como estos elementos les han sido transmitidos, tienen una estructura mental diferente para percibir la realidad. Por ejemplo, consideran, como lo confirma su experiencia, que la vida es eterna. También tienen una relación especial con las leyes del macrocosmos. Muchas de las leyes son muy precisas y nunca se cruzan. También son conscientes de las fijaciones de 50 metros.
Y cuando regresan al plano físico, mantienen una distancia de 50 metros de las personas a las que regresan. Tras la primera etapa de contacto, en la que se percibe a la persona que regresa a nivel de sensaciones, se pasa a la segunda etapa, la de la visualización, en la que la persona resucitada comienza a establecer un contacto más íntimo con los seres vivos. Vemos que Rusanov aparece cerca de su exmujer en un compartimento del tren. Ah, observen que aquí el resucitado demuestra su dominio de las técnicas de control, en este caso el control de la situación. Esta técnica se le da a la persona resucitada en el momento de su resurrección. Como resultado, la persona resucitada eh, es capaz de encontrar y crear situaciones por sí misma y como resultado puede encontrar y crear las situaciones necesarias para entrar en contacto con aquellos que le conocieron y a los que regresa. Emilia Alexandrovna escribe lo siguiente sobre la impresión que causó su hijo a su exmujer en el compartimento del vagón. Parecido en apariencia, modales, comportamiento, gestos, mirada, pero de alguna manera distanciado y como perdido. Viajaba con un hombre que parecía acompañarlo, controlarlo, pero que ni una sola vez lo llamó por su nombre. Aquí vemos en las secciones del resucitado otro elemento de conocimiento más. Su comprensión de la condición de la persona que los conoció. Si hubiera aparecido solo, la concentración de su exmujer sobre él podría haber sido tan alta que esto le habría dificultado la adaptación sin problema y podría haber cambiado el curso previsto de los eventos. Por ello, se introduce un elemento en la situación
que desvía parcialmente la atención de Kozlova, la persona que acompaña al resucitado. No es necesario que la segunda persona sea una persona real en el sentido ordinario de la palabra. De hecho, puede tener solo un carácter visual, pero ahora en este libro dejaré de lado estos detalles técnicos por el momento. Anteriormente hablé de la existencia de un anclaje primario en un radio de unos 2 metros del cuerpo físico. Ahora bien, una concentración parcial o superior en la segunda persona, cuando se ven estos eventos desde un nivel sutil, corresponde a una desconexión de la zona primaria, es decir, de la propia zona de la tumba y la transición de esta zona al acompañante. El acompañante no es necesariamente un ser humano, puede tratarse de un objeto como un coche en el que la persona viaja o cualquier otra cosa. Lo que importa es el principio del desprendimiento del resucitado de la zona primaria. Además, el hecho de que el acompañante nunca llamara a Rusanov por su nombre en presencia de Kozlova sugiere que en esa situación esto podría haber provocado un estado de shock en Kozlova y como consecuencia la destrucción de algunas de sus células. Pero ya he dicho que el resucitado percibe bien la situación y el estado de la persona que tiene delante. Ha pasado por etapas más profundas de desestructuración y luego de estructuración de la conciencia. Por ello, actúa con mucha cautela en el futuro. Cabe destacar el siguiente punto fundamental sobre la declaración de Emilia Alexandrovna. Después de la frase anterior, ella escribe, Kozlova, Tatiana Ivanova, se sorprendió cuando mi hijo, Rusanov AE, Rusanova no habla de una persona que se parece a su hijo, sino dice, cuando mi hijo
Y aquí podemos ver que tras el relato de Kozlova sobre el encuentro con su hijo en el compartimento del tren, Rusanova tuvo una completa identificación del resucitado como su hijo, que antes había estado muerto y ahora aparecía vivo. Y observo que esto se confirmó más adelante de forma concluyente y la historia descrita terminó de forma feliz. Hay que destacar que la identificación espiritual es el principal criterio para la resurrección de una persona concreta. La siguiente frase de la declaración, al ver el dinero de 1000 rublos nuevos, expresó su aparente desconocimiento de este. Cuando, ¿Cuándo reaccionaría de la misma manera una persona viva, común y corriente? Cuando se encuentra en un país extranjero, por ejemplo, en el momento de la introducción de la nueva moneda. En el periodo en el que se introdujo la moneda nueva, Rusanov se encontraba en el espacio confinado de su tumba, un espacio en el que su conciencia también estaba restringida al cuerpo físico. Así que la conciencia del fallecido, es decir, de los que han tenido una muerte biológica, es prácticamente la misma que la de los que están en ese estado que suele llamarse vida. Por lo tanto, la misma reacción ante la misma situación. No debe deducirse de la afirmación anterior que el esquema de resurrección descrito es estándar. Es de hecho bastante típico para la época actual debido a la percepción actual de la sociedad sobre el fenómeno de la resurrección. De hecho, refleja las verdaderas leyes de la resurrección. En realidad, todo depende en gran medida del grado de preparación de los que viven para el regreso de sus seres queridos y conocidos. Todo el proceso de resurrección puede durar poco tiempo.
En un futuro próximo, cuando al menos una parte de la sociedad comprenda que la resurrección es un proceso normal y corriente, la resurrección se producirá rápidamente porque la sociedad está preparada para aceptar el fenómeno. He elegido los testimonios de las resurrecciones de tal manera que se pueda aprender el patrón de resurrección a través de un análisis generalizado de los hechos. En el capítulo 2 también se menciona la posibilidad de una resurrección casi instantánea, pero para ello la persona que resucita debe tener un nivel muy alto de desarrollo espiritual. Vamos a ver ahora el segundo caso de resurrección. Declaración de Kulikova Svetlana Alexeyevna del 26 de enero de 1999, anexo A, páginas del 635 al 688. En relación con el que recurrí a Grigori Petrovich Grabovoi el 24 de diciembre de 1998 sobre la resurrección de mi hijo muerto, Valentín, de 26 años, declaro que Grigori Petrovich Grabovoi es realmente capaz de resucitar a personas asesinadas. Tras el encuentro con Grigori Petrovich Grabovoi y su aceptación para resucitar a mi hijo Valentín, nacido en 1967 y asesinado en 1993, comencé a estudiar intensamente su informe de tesis doctoral y su libro en 3 volúmenes, La práctica del control, la vía de la salvación. Las preguntas eran cada vez más numerosas. Las preguntas eran cada vez más numerosas. A veces el hecho de no saber de dónde venían las fórmulas y mi incapacidad para comprender las frases lacónicas de la tesis me llevaban a la desesperación. Tras cada nueva lectura, el texto parecía ser diferente. Algo en él cambiaba. Y de repente, el 10 de enero de 1999, alrededor de las 23 horas, tras otro intento de entender algo que yo no podía comprender, invoqué a Grigori Petrovich para que me ayudara.
y al cabo de un rato toda la confusión desapareció. Las definiciones sobre la forma cúbica del tiempo y las leyes del orden mundial se hicieron perfectamente claras y un sentimiento de felicidad y alegría se instauró en mí. Durante algunos días una pregunta me persiguió. ¿Quién es Grigori Petrovich Grabovoi? El 13 de enero de 1999, en vísperas del Año Nuevo, cuando ya había preparado la mesa para mis familiares, sentí un deseo irresistible de asomarme a la ventana. Me acerqué a la ventana y admiré el hermoso paisaje invernal con su reluciente nieve azul. Eran de las 22 horas 40 minutos a las 22 horas 50 minutos. Y la pregunta volvió a surgir en su mente: ¿quién es realmente Grigori Petrovich Grabovoi? Inmediatamente, en lugar de la nieve, comenzaron a pulsar frente a sus ojos enormes números negros: 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Y luego aparecieron signos de adición entre ellos. Y todo se convirtió en una extraña ecuación. 1 más 4 más 1 más 1 más 1 más 9 más 6 más 3 igual a 8. El 8 brilló ligeramente con una luz de color lila púrpura. Entonces el 8 como que se volteó y se quedó acostado, marcando el signo del infinito. Me llamaron a la mesa y los números desaparecieron. Solo el día siguiente me di cuenta que esas cifras eran la fecha de nacimiento de Grigori Petrovich Grabovoi. Y la suma de ellos era el 8, el número de Jesucristo que giraba e indicaba la eternidad. El 14 de enero de 1999, mi hija Katia, que vive sola y es gemela de mi hijo fallecido, Valentín, se quedó a dormir. Ujú.
A las 2 de la mañana, cuando toda la casa ya estaba dormida y Katia acababa de entrar en su habitación, oí un estallido como si hubiera estallado un globo y al cabo de un rato se oyó un crujido de un papel de aluminio que estaba tirado en una silla en una de las habitaciones. Y estaba en medio de la noche y escuchó el golpe y luego pues el crujido del papel de aluminio. Y le dije que había oído el golpe y también el crujido del papel de aluminio en la silla. Ella y yo fuimos a ver la silla y vimos que la lámina estaba algo arrugada y había una huella de una mano humana adulta en ella. Y después de esto había una presencia constante de alguien en la casa. De repente se oyeron crujidos, el balanceo de las cortinas y el crujido del suelo. El 16 de enero de 1999, mi hijo Dimitri, nacido en 1965, y mi nieto Mikhail, nacido en el año 1985, dijeron que el hijo se despertó en medio de la noche y vio a Valentín vivo en la pared frente a la cama cerca de un enorme cuadro de un león. Su hijo cerró los ojos y los volvió a abrir, pero Valentín seguía allí. Entonces su hijo despertó a su nieto Mijail y se aseguró que su nieto también viera a Valentín. El hijo había sido escéptico antes con respecto a la resurrección de Valentín, ahora estaba absolutamente convencido. Quería añadir que durante la visita a Grigori Petrovich Grabovoi recibí una cinta de audio con su voz grabada en la que me explicaba cuál era el criterio y por qué el espacio era secundario para la conciencia y lo primordial era el intervalo del movimiento. Cuando me di cuenta, la cinta desapareció, es decir, se desmaterializó.
Así que Svetlana Alexeyevna acudió a mí y me pidió que resucitara a su hijo. Su hijo Valentín, nacido en 1967, fue asesinado en 1993. También se acercó a mí para su resurrección en 1998. Así que, a juzgar por las fechas, parece que han pasado más de 5 años, el sexto desde que él fue asesinado. En general, se necesita la misma cantidad de esfuerzo para resucitar a una persona, independientemente de que haya muerto recientemente o hace mucho tiempo. Sin embargo, la diferencia de tiempo puede marcar la siguiente diferencia. Cuanto más tiempo haya pasado desde la muerte biológica, en este caso como resultado de un asesinato, más probable es que los factores que condujeron a la muerte, o sea, el asesinato, se atenúen o desaparezcan por completo. Esta circunstancia simplifica la resurrección y puede hacerla más rápida. Por ello, en la resurrección suele ser importante comprender la causa del evento, ya que esto acelera la propia resurrección. Empecemos por analizar la declaración. Svetlana Alexeyevna escribe que ha estudiado mi obra titulada Estructuras fundamentales del ámbito de la creación de la información y los 3 volúmenes de la práctica del control, la vía de la salvación, en el que se incluyen hechos concretos de mi práctica, incluida la resurrección. Durante algunos días estuve inusualmente preocupada, incluso atormentada por la cuestión de quién era yo. Al parecer, la concentración en este pensamiento fue tan profunda que un día, estando junto a la ventana y admirando un paisaje invernal, Svetlana Alexeyevna recibió una respuesta simbólica a su pregunta. Como ella misma escribe sobre la noche anterior de la Nochevieja, eh, sentí un impulso irresistible de ir a la ventana.
Me acerqué a la ventana y admiré el hermoso paisaje invernal con su nieve azul brillante. La hora era las 22:40, las 22:50. La pregunta volvió a surgir en su mente. Después de todo, ¿quién es Grigori Petrovich Grabovoi? Y al instante, en lugar de la nieve, comenzaron a pulsar ante sus ojos enormes números negros: 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Entonces aparecieron signos de adición entre ellos y todo se convirtió en una extraña ecuación: 1 más 4 más 1 más 1 más 1 más 9 más 6 más 3 igual a 8. Y el 8 brilló ligeramente con una luz de color lila púrpura. Entonces el 8 se volteó y se acostó, marcando el signo del infinito. Me llamaron a la mesa y los números desaparecieron. Solo al día siguiente me di cuenta de que estos números eran la fecha de nacimiento de Grigori Petrovich Grabovoi. Su suma fue el 8, el número de Jesucristo, que se puso al revés e indicó la eternidad. La primera observación de este pasaje: la, la fecha es el 14 de noviembre de 1963, es el día en que nací. Y lo segundo, en el texto los números se han añadido según la regla utilizada en numerología. O sea que los números se suman hasta obtener un número de un solo dígito. En este caso tenemos 1 más 4 más 1 más 1 más 1 más 9 más 6 más 3 igual a 26. 2 más 6 igual a 8. Continuemos con el análisis de la declaración. Hay pruebas de que en la última cena Jesús dio a sus discípulos el signo de la figura del 8 ligeramente inclinado, exactamente como el signo del 8 y al mismo tiempo el del infinito. Esto era un símbolo de su nivel. Lo sostenía en su mano y luego lo entregó a sus discípulos. Si la figura del 8 está en posición vertical, entonces se trata de un 8 ordinario. Y si está en posición horizontal, es un signo de infinito.
Un 8 regular es un número, es simplemente 8 unidades juntas. Está reflejado por un número finito de elementos. Una figura de 8 horizontal ya es un símbolo del infinito. Esto es un símbolo de un número infinito de elementos. Y es un símbolo de una cantidad infinita de conexiones. En el caso de Jesús era una figura inclinada, es decir, estaba entre los dos extremos, entre lo vertical y lo horizontal. La figura del 8 así inclinada es un símbolo que corresponde a la traducción del infinito en un número finito. Representa la estructura básica que vincula un número infinito de fenómenos a un fenómeno particular. Representa la transición de toda la multiplicidad del mundo a lo que ahora vemos, sentimos y experimentamos. Representa la conexión entre lo espiritual y lo material. Representa, de hecho, un acto de creación. Este conocimiento estaba oculto hasta hace poco. Es la primera vez que desvelo las características de este signo. Y en cuanto a Svetlana Alexeyevna, ella estuvo durante algún tiempo bajo un profundo y permanente anhelo de comprenderlo ella misma. Y el resultado fue que el conocimiento sobre el que escribía le llegó como una revelación. El que busca, encuentra. Solo, por supuesto, un buscador sincero.